Hola, buenas tardes. Aquí estoy, que he venido de nuevo a veros en esta tarde que está bastante nubladito y lluvioso y con frío. Esta mañana hacía un viento un poquito helado, pero bueno, aquí estamos en enero. ¿Qué queremos, verdad? En enero. Hay invierno, quizás el mes más frío del invierno normalmente. Mira, os quiero compartir con vosotros un pequeño relato. Más bien sería como una serie de pensamientos que todos tenemos en algún momento, creo que todos tenemos, sobre todo cuando ya vamos teniendo nuestros padres mayores y algunos que están muy inmersos en su cuidado. Y lo tenía aquí en el pensamiento, como os digo, y le he dado una pequeña forma de relato, una formita de relato que os lo voy a leer, que se titula Lluvia de emociones. Voy con ello. Sobre las 9 lo acostó y se aseguró de que todo estaba en orden. Después salió despacio de la habitación, no sin antes mirarlo unos segundos más antes de apagar la luz. Quería que su descanso fuera bueno. Bajó las escaleras, casi de puntillas, como cuando era niño, y se levantaba para robar alguna galleta de la alacena. En la cocina, la ventana se cerró bruscamente. Había olvidado que la dejó abierta para que se fuera el olor del guiso del mediodía. Corrió sin saber por qué, pues su padre apenas escuchaba. Apresurarse para evitar cualquier cosa que pudiera interrumpir el descanso era en él casi instintivo. Un trueno seguido de un relámpago iluminó de pronto la casa. Él se sentó en un sillón de asiento desgastado. Podría haber leído o haber escuchado música. Podría haber encendido la televisión o hablar con alguien por teléfono. Sin embargo, se quedó allí, quieto, agazapado, como si alguien estuviera observando sus movimientos, como si fuera un niño y temiera ser reprendido. Estaba apesadumbrado, desgastado, enfadado, resentido, y lo peor de todo era que se sentía culpable. Llevaba ya muchos años en un ir y venir constante a casa de sus progenitores. Primero fue su madre. Un Alzheimer de rápida trayectoria la convirtió en una desconocida para ellos. Su padre no pudo asumir la responsabilidad en solitario y él, el hermano que vivía más cerca, asumió junto a su mujer la tarea de cuidarlos. Aunque duro, todo el cariño y toda la ternura salían de sus manos y de sus besos. Muchos años antes, muchos años de no tener un espacio privado para él y para su familia empezaba a pesarle en los hombros y en el ánimo. Después de su fallecimiento del fallecimiento de su madre, la tristeza se mezcló con la calma más absoluta y del cóctel surgió un tiempo de paz y de agradecimiento hacia la vida. 2 años después, su padre se cayó por las escaleras y quedó postrado para siempre en una silla de ruedas. De nuevo, su mujer y él asumieron la tarea de cuidarlo, de alimentarlo, de darle el cariño que de él recibieron en otros tiempos más benévolos. Ahora, agazapado en aquel sofá desgastado, sentía rabia al ver que el reloj nunca se detenía, al sentir que su tiempo se agotaba a la vez que la respiración de su padre se hacía más costosa. Se sentía tan mayor y tan achacoso como él, pero la emoción que dominaba, la que prevalecía sobre la rabia y la impotencia, era la culpa. Sí, se sentía culpable por cansarse, culpable por desear otra vida, culpable por no ser más cariñoso cuando estaba cansado, culpable por querer huir de la cárcel de la enfermedad, culpable por enfadarse cuando agotado recriminaba a la persona enferma por su cabezonería. Se sentía culpable y hundido y quería huir, pero sabía que tenía que quedarse, sabía que quería quedarse. La lluvia, cada vez más persistente, le hizo recordar cuando siendo pequeño sus padres lo llevaban a jugar al parque y él se metía en todos los charcos con sus botas catiuscas. Cuando al llegar a casa, su madre le instaba a darse un baño caliente y a ponerse ropa seca. Cuando su padre, al volver del trabajo con el cabello mojado, se sacudía como si fuera un perrito juguetón, llenando su cara de finas gotas. Recordaba las reuniones alrededor de la mesa, cuando había tormenta, y sobre todo recordaba la risa al compartir anécdotas pasadas y presentes. Se quitó las gafas, porque en su enajenación creía que estaba llorando, pero no.
Era la lluvia que tintineaba sobre el cristal de la ventana y no contra sus gafas. Colocó su mano derecha sobre la oreja del mismo lado y la recostó en el sofá. Se despertó a las 6:30 y su padre no lo había llamado en toda la noche. Extrañado, subió de 2 en 2 las escaleras porque, aunque a veces se sentía mayor, el miedo le regalaba una dosis extra de adrenalina. La respiración era tranquila. Salió de nuevo de puntillas y fue a la cocina a preparar un café. Tenía que estar a punto para el día que comenzaba. Bueno amigos, este es mi relato de hoy. Es un poco, pues quizá tenga unos tintes tristes, ¿verdad? Pero es que últimamente pues coincido con personas que precisamente están al cuidado de sus padres. Y como decía aquí en mi relato, lo que me transmiten normalmente es pues que a veces, lógicamente, están cansados o que el tiempo se agota y no les queda tiempo para su vida personal. Pero una de las cosas que yo veo en estas personas es que encima de todo eso, encima de la entrega que tienen, encima de que lo dan todo todos los días, que duermen en casa de sus padres o tienen a sus padres dentro de la suya propia, que los acompañan, les alimentan, incluso las mujeres, en este caso he elegido un personaje masculino, porque muchas veces se dice que las hijas siempre se hacen cargo, se ocupan de los padres y tal y cual, y se le da como mucho valor o más valor a la mujer en ese proceso. Casi siempre, y bueno, y sucede que muchas veces son las hijas las que se hacen cargo de los padres. Pero conozco también a muchos hombres que están haciendo lo mismo, que su trabajo es valioso, son sus padres al fin y al cabo, y he querido precisamente destacar la figura de un hombre, de un hijo, preocupado por sus padres, que los cuida, que los alimenta, que como decía antes y como reflejaba aquí en el relato, están pendientes de que su sueño sea tranquilo, le dan una serie de consejos para que no se caigan, para que estén lo mejor posible a nivel saludable. Y resulta que después de todo eso que hacen, admirable, admirable. Yo hoy por hoy, pues no he conocido esa sensación, gracias a Dios. Eso es admirable y encima es sentirse culpables, pues yo siempre les diré a esas personas, a las que conozco se las diré directamente y a los que no conozco se lo diré a través de este relato. Hay que sentirse orgulloso, hay que sentirse que uno tiene un valor especial, hay que sentirse un hijo verdadero, una hija auténtica, una hija entregada, un hijo entregado. Hay que sentirse muy bien porque realmente creo yo que es una de las cosas más duras que la vida nos pone enfrente y por las que todos tendremos que pasar. Cuando nos vamos haciendo mayores, cuando nos hacemos mayores, sabéis que nuestras manías y nuestro mal humor y nuestro egoísmo se agravan en la mayoría de los casos. Y pasamos a ser como niños pequeños, pero como decimos siempre, ya no son graciosos, ya no somos graciosos. Tenemos caprichos, cabezonerías, pataletas, rabietas, pero los niños pequeños hacen gracia, pero las personas mayores, cuando llegamos a ese momento, no hacemos gracia. Y es un mérito, es muy valioso que alguien, un hijo, se entregue de esa manera para cuidarte. Por tanto, todas esas personas que están pasando por esas situaciones, por favor, les diría yo desde aquí que no se sientan nunca culpables. Y que también les diría yo desde aquí que siempre, aunque tengan esa tarea, porque lo han decidido así, porque lo han asumido, porque quieren a sus padres, a sus progenitores y recuerdan todos esos momentos en que ellos les acompañaron, pues que también se busquen unos minutos de soledad o unos minutos de encontrarse consigo mismo. Da igual lo que hagan en ese momento, da igual como este hombre que estaba recostado ahí sobre su sofá en silencio oyendo la lluvia,
o da igual escuchar una canción que nos guste, o da igual leer un poquito un libro, o da igual llamar por teléfono a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque también esas personas, todos tenemos derecho a tener esos minutos o ese tiempo que podamos de encontrarnos con nosotros mismos. Es muy importante, así también estaremos mejor con la otra persona, con la persona a la que cuidamos. Bueno, quería decir eso, quería deciros a todas las personas que estáis en ese camino, que por favor no os sintáis culpables, porque es muy valioso todo lo que hacéis. Más no se puede hacer. Un abrazo y feliz tarde. Hasta luego. Nos vemos otro día.